Gracias por estar con nosotros. Un domingo más. Es de mucho ánimo y vernos, aunque sea por este medio virtual, ¿no? Eh, Vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Acompáñenme, hermanos, ahí orando. Buen Dios amado, gracias te damos por un día más de vida que tú nos regalas. Gracias, mi Dios, por tus cuidados que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú día a día nos sustentas, nos proteges también, Padre, de cualquier peligro que pueda haber en el mundo, Señor. Y gracias también porque tú nos das las fuerzas, la fortaleza para seguir, Padre, sirviéndote, para seguir adorándote en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, mi Dios. Y gracias también, Padre, por tu palabra, la Biblia que nos has dejado, que nos ayuda, mi Dios, a conocerte mejor, para poder servirte mejor, a conocerte mejor, para poder vivir vidas mejores aquí en este mundo, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla hoy, mi Dios, pero también te pido que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica, Padre. Dejamos este momento en tus manos y seas tú quien estés dirigiendo, mi Dios, de principio a fin. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, saquemos nuestras Biblias por ahí. No hay que tenerlos guardados. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un atributo más, que es la omnipresencia. Un atributo más del Señor. Hemos dejado de hablar por 2 domingos, pero hoy seguimos, hermanos, estudiando los atributos. Y hoy nos toca la omnipresencia. Yo quisiera empezar con una pregunta antes de nada, que ustedes mediten. O bueno, uno o dos pueden responderme. ¿Dónde está Dios para ti? ¿Qué piensan? ¿Dónde está Dios para ti? ¿En el cielo? Aquí conmigo. Muy bien, ¿quién ha respondido? Pati. Pati. Muy bien, gracias, Pati. Pati está ahí con ella. Muy bien. En su corazón, ¿no? Bueno, sí, hay muchos que pueden dar sus respuestas. Pati dice que está ahí con ella, otros pueden decir que está en el cielo, y otros en diferentes lugares de la tierra, ¿no? Y sí, en cierto modo, es una respuesta casi incompleta, ¿ya? Pero vamos a seguir viendo hoy sobre este atributo de la omnipresencia de Dios, ¿ya? ¿Y qué quiere decir este atributo? Es una cualidad, hermanos, que ningún otro ser posee. El ser humano no puede poseer este atributo, y nadie puede poseerlo. Por el último, ni Satanás, solamente es Dios, hermanos, es el único que posee este atributo de la omnipresencia. Este atributo significa, hermanos, que Dios está presente en todo lugar, en todo lugar. Ya no solamente está presente aquí conmigo o arriba en el cielo, o no solamente está presente, no, aquí en mi corazón, y nada más. Dios está presente en todo lugar. Eso es lo que significa omnipresencia. En todo lugar. Está conmigo, pero a la vez está con todos. En todo lugar. Ya no hay, hermanos, ningún lugar en el planeta, ninguna galaxia, la más lejana que pueda existir. Y si hay, a veces veo en noticias que dicen miles y miles y miles de kilómetros, hay una galaxia. Pero ahí está Dios. ¿Ya? Hermanos, no hay ninguna molécula de nuestro cuerpo, no hay espacio, no hay tiempo ni lugar en donde Dios no esté. Eso es lo que significa este atributo de la omnipresencia. En resumen, es que Dios está en todo lugar, en todo lugar. Pero también la presencia de Dios, hermanos, es continua en toda su creación.
sea, no podemos decir que Dios hoy día está aquí conmigo y mañana no está, ¿no? O no podemos decir, bueno, Dios esta semana ha estado aquí en la tierra y la otra semana ya va a estar arriba en el cielo. O Dios ha estado no sé, en el planeta Júpiter, pero no está aquí en el planeta Tierra. No, Dios, su presencia es continua, por siempre, hermanos, en todo lugar, en toda su creación, en todo el mundo. Pero también no puede ser revelada de la misma manera, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, a las personas en todas partes. Solo vamos a ver dos cualidades de la omnipresencia de Dios, hermanos. Hay bastante por hablar sobre ello, hay bastante, pero he sacado dos nomás. Y el primero es, Dios está presente en todo lugar, ¿ya? ¿Cómo así? Dios está presente en todo lugar. Antiguamente, hermanos, el pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, yo pienso que muchas personas y hasta hoy en día, pensaban que solo Dios está en el espacio, o sea, arriba en el cielo. Y si vemos versículos de la Biblia, vamos a encontrar muchos versículos de la Biblia que Dios menciona que está en el cielo. Pero eso es un lugar, hermanos, especial para revelarse a su creación. Es como si recuerdan el arca, ¿no? El pacto cuando hizo Dios con el pueblo de Israel en el arca, el lugar santo, el lugar santísimo. Dios dijo que iba a venir a morar ahí en el arca, no en el lugar santísimo. Pero ese era un lugar especial que Dios escogió para que el pueblo de Israel pudiera adorar al Señor, pero al final Él estaba en todo lugar, no es que solo estaba en el arca, era un lugar especial. No, y así ellos, habían muchas personas y hasta el día de hoy muchos judíos y más los falsos profetas de esa época, ellos pensaban que solo Dios está arriba. Y por lo tanto, como Dios está arriba, pues no los podía ver acá abajo en la tierra y no los podía escuchar. Y ellos fácilmente podían esconderse, no sé, dentro de sus casas o en una cueva o un bosque y podrían practicar el pecado, ¿no? Podrían vivir viviendo en pecado. El caso de estos falsos profetas de esa época, como ellos también pensaban que Dios solo está en el espacio, ellos empezaban a engañar al pueblo, ¿no? Hablar es falsedad y bueno, decían, Dios no escucha nuestros pensamientos, Dios no sabe lo que yo estoy pensando y no me escucha lo que yo estoy hablando. Pero Jeremías 23, 24 dice así, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahí está Jeremías contestando a aquellas personas que solo pensaban que Dios está en el espacio. Dios está arriba y por lo tanto no nos puede escuchar. No, nosotros nos podemos esconder y podemos seguir haciendo lo que mejor a nosotros nos plazca, ¿no? Jeremías está diciendo, ¿acaso Dios es Dios de cerca? ¿No? ¿O Dios de lejos? Dios está en todo lugar. Dios está en donde tú te puedes meter, no sé, a 100 metros de profundidad abajo de la tierra. Él está ahí. De Dios no te puedes esconder, ni nadie se puede esconder. Por eso, hermanos, Dios está presente en todo lugar, ¿no? Jeremías, hermanos, nos muestra que nadie puede esconderse de Dios. Él está en todo lugar, lo ve todo y lo sabe todo. Y también encontramos en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 15, 3 dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿no? Nos da a entender que Dios, hermanos, está en todo lugar. No hay lugar en donde el Señor no puede estar. Salmo 139. Es un salmo de David, hermanos. Este salmo todo el salmo habla de la omnipresencia de Dios. Es salmo que está hablando David, pero solamente hay que leerlo del 7 al 10. Más atrás el salmo dice hasta David, esto, el Señor lo conoce sus caminos, su andar. Él conoce hasta cuando estaba en el vientre de su madre, dice también David, no en un salmo. Pero en el 7 dice así, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Está hablando David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si tú estás en todo lugar, tú estás en todas partes. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No? Y sigue más, hablando más adelante. David sabía que el Señor conocía su vida a detalle, ¿no? Que el Señor conocía de él absolutamente todo y que no había nada ni nada de que él lo pudiera ocultar a Dios, porque él está en todo lugar. A él no lo puede detener ni el espacio, ni el tiempo, ni nada. Él está en todo lugar, ¿no? Y no solo está en todo lugar, sino que él también conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro andar diario. Por eso es que David dice, ¿qué te puedo ocultar a ti, Señor? Nada, donde yo vaya, tú vas a estar ahí. Pero ese era lo contrario de estos falsos profetas, que ellos pensaban que el Señor no los escucha, que el Señor no los oye, y vivían engañando al pueblo. Y eso es, hoy en día, hermanos, se practica bastante. A veces piensan las personas que Dios no está presente en todo lugar y te puedes esconder de Él. A mí siempre me han hecho estas bromas, no sé a ustedes, pero a veces lo toman tan en serio. Y a veces me acuerdo antes, yo les encontraba a mis amigos haciendo bromas o en una fiesta, y ellos me decían, oye, ven, te invito un vasito de cerveza. No, le decía, no, no, yo no tomo. Ven, pues, acá al pie del techo, Dios no te va a ver, ¿no? Y la gente tiene esa mentalidad, bueno, yo me escondo de Dios y Dios no me va a ver, yo voy a seguir practicando el pecado, ¿no? Otros dicen, oh, habla despacito mejor para que el Señor, para que Dios no te escuche. Pero hermanos, no es así, la realidad es que Dios está en todo lugar, a donde tú te vayas, Dios va a estar. En todo el universo, en todo, es más, si el universo y el mundo no existiera, Dios sigue existiendo. Dios va a estar ahí, ¿no? Porque al final Dios ha sido quien ha creado al universo. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿habrá un lugar para esconderse de Dios? ¿Realmente habrá un lugar en donde nosotros podamos decir, bueno, Dios acá no llega, acá sí me escondo y voy a hacer lo que yo quiero? Acá el Señor no me va a ver y por lo tanto no se va a enterar de que yo estoy andando mal en mi vida o de que yo estoy haciendo lo que a mí más me conviene. ¿Habrá un lugar para esconderse de Dios? No. David dice, no hay lugar para esconderse. A donde nos vayamos, el Señor va a estar ahí y Él va a estar, y Él va a saber lo que nosotros realmente estamos haciendo. Entonces, hermanos, al saber esto, que Dios está en todo lugar, esto no significa, hermanos, que todo es panteísmo. No sé si ustedes han escuchado esta, la doctrina del panteísmo, no, de los pensamientos de los panteístas. Ellos creen que, por lo tanto, por lo cual el universo entero, hermanos, la naturaleza, el universo y la naturaleza y Dios son uno mismo. Esa es su doctrina de ellos, ¿no? Que Dios y el universo son uno mismo, ¿no? Y el panteísmo, pues, hermanos, presenta muchas maneras, son pensamientos que vienen desde hindú, ¿no? Desde ahí. Por ejemplo, ¿cómo así el panteísmo piensa, ¿no? En ello. Bueno, Dios puede ser una piedra, ¿no? Puede ser un animal, puede ser una planta. Ellos dicen así, o sea, pónganse en su casa, ahorita están ahí al frente mirando su celular. No, ese es Dios, el celular es Dios. No, eso no es, hermano. Dios está en todo lugar, pero Él no es todo lugar. Él no es él no es una planta o un animal o un árbol, no sé. Pero los panteístas, ellos piensan eso, ¿no? Pero no es así, hermanos. Dios está en todo lugar, pero Él no es todo lugar. O sea, ¿habrá un lugar para esconderse de Dios? Meditemos en esa pregunta. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿dónde está Dios? En todo lugar. Y ahora vamos a ir a responder la pregunta que dice Patti conmigo, por ejemplo, ¿no? Y ese es el otro punto, hermanos. Dios está presente en todo lugar, pero actúa de diferentes maneras, ¿ya? Dios está presente en todo lugar, pero actúa de diferentes maneras. La presencia de Dios, hermanos, en el universo, como vuelvo a repetir, es continua, siempre. Eso no lo saquemos de nuestra mente. No es que Dios está un rato conmigo y de ahí se fue. No es que el Señor
Hoy día me escuchó y mañana no me va a escuchar, ¿no? El Señor va a estar siempre ahí, continuamente, en todo lugar, ¿no? Pero muchas veces no se revela, hermanos, de la misma manera, ¿no? A las personas en todas partes del mundo. Por ejemplo, vamos a ver algunos puntos. Punto A. Dios está presente para sus hijos, o sea, para los que creen en Él, para los que lo han aceptado como Señor y Salvador a Cristo Jesús, ¿no? De manera especial. Todo aquel que invoque su nombre, hermano, todo aquel que lo adore, todo aquel que vive una vida de obediencia al Señor, una obediencia continua, una obediencia, hermano, de arrepentimiento en su vida, pidiendo siempre el perdón por sus pecados y sirviéndole al Señor, el Señor está presente para protegerlo y fortalecerlo. Es lo que dice el Salmo 46:1. Ustedes leen el Salmo, hermanos, 46:1. Es un salmo muy, muy lindo, hermanos, de ánimo para nosotros. Salmos 46:1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está en todo lugar, pero en los cristianos está de forma especial, ¿no? Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, cuando tú estás pasando algún problema o alguna necesidad, ¿no? O de repente estás pasando un momento difícil en tu vida, hoy en tiempos de pandemia que estamos pasando, ¿no? De repente has perdido un familiar, un amigo cercano tuyo, ¿no? Un compañero de trabajo, o de repente hasta podemos tener, nosotros hoy día estamos pasando, ¿no? Nuestros hermanos en Cristo, algunos están enfermitos, pero Dios está ahí de una manera especial para ti, ¿no? ¿Para qué? Para protegerte, para darte fuerzas, para socorrerte. Pero también a la vez va a estar Dios presente, porque Él está en todo el mundo, hermanos. Va a estar presente de repente en otro lugar, pero actuando de otra manera. Y a eso, por ejemplo, en el punto, otro punto, Dios está presente en una forma especial en cada cristiano para bendecir, ¿no? Juan 14:23 dice así, voy a leerlo, Juan 14:23. Ya. Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios está presente de una forma especial en cada cristiano para bendecir. Juan 14:23 dice. O sea, el Padre nos ama y el Padre ha venido a morar con nosotros. Cristo ha venido a morar en nuestra vida con nosotros, ¿no? O sea, ellos vienen a vivir contigo, a estar contigo, a nunca separarse de ti. Esa es una bendición, hermanos, de, de que Cristo está en todo lugar, pero de formas diferentes, ¿no? Él se revela de forma diferente a su creación, a cada persona. Segunda de Corintios 3:17 nos habla de la libertad. Donde está Dios, ahí hay libertad. Una bendición que tenemos si Cristo ha venido y está contigo ahí, Él ha venido a liberarte de la esclavitud del pecado, ¿no? Y a traerte en comunión con Él. Romanos también, hermanos, no voy a dar lectura a ello, pero ustedes van apuntándose, ahí tienen su lapicero. Romanos 8, del 9 al 10 también habla que hemos sido muertos al pecado, ¿no? Y ahora tenemos vida, vivimos para Él. El viejo hombre ya muerto, ha venido a vivir el Espíritu Santo y es el que nos ha dado vida, ¿no? En Cristo. Entonces ahí vemos hasta ahora, hermanos, dos formas de la cual el Señor se revela. Está en todo el mundo, pero actúa de diferentes maneras, ¿no? En el ser humano. Él está ahí para socorrerte, para auxiliarte. Él va a estar ahí para bendecirte también. Otra
Otro punto, Dios está presente a veces también para castigar. Primera de Crónicas, 21 del 1 al 4. Ahí habla, hermanos, sobre un pecado que cometió David. Él ya había tenido bastantes soldados y él empieza a hacer un censo de sus soldados, llama a todos sus soldados y los cuenta y pone su esperanza, su fuerza, su confianza en sus soldados, porque tenía bastantes soldados. David seguramente dijo, ahora sí tenemos un buen ejército, así que podemos vencer a quien sea. Y eso al Señor no lo agradó, porque al final puso su confianza, no en el Señor, sino en su ejército. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos, de ese pecado? Primera de Crónicas. Dice que murieron más de 70,000 hombres. Dios lo castigó a David, ¿no? Murieron 70,000 hombres de su ejército, por David poner su confianza en su ejército, ¿no? Y dejarlo a un lado al Señor. Entonces ahí vemos Dios a veces está presente para castigar, ¿no? Jeremías 21:14 también habla de ello. Y una historia, hermanos, muy conocido como ejemplo sería David. David y Betsabé. Todos nos acordamos de esa historia, ¿no? De David y Betsabé, cuando David cae en adulterio con Betsabé, ¿no? Tuvieron un hijo. ¿Y qué pasó con ese hijo? Él se encuentra en 2 Samuel, en los capítulos 11 y en los capítulos 12. Ese niño murió, no murió. David estaba orando y orando que no muriera el niño, pero al final murió. No, y ahí vemos Dios actuando. Estaba presente y sigue presente en cualquier lugar Dios, pero actúa de diferentes maneras. Y aquí estaba actuando con David por su pecado, estaba castigándolo, ¿no? Su hijo murió. Pero también, hermanos, Dios está presente para sustentar a su creación. Colosenses 1:17. Colosenses, ¿dónde está? Se lo busco, Colosenses 1:17. Dice así, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿No? O sea, Dios es quien sostiene a toda la creación, a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces Dios también está presente en todo lugar, pero a la vez Él está sosteniendo a su creación. Es por eso que muchos se preguntan, pero ya mira cómo giran, ¿no? Los planetas en la órbita y milímetros y una movilidad se puede chocar, pero no pasa eso, no sucede. Es Dios, pues, hermanos. Dios está presente en todo lugar, pero está actuando de diferentes formas. Él está actuando con nosotros, bendiciéndonos, cuidándonos y a veces también de repente castigándonos por nuestros pecados, pero a la vez Él también está sosteniendo la creación, ¿no? Y, yo he escuchado mucho esta frase también que muchos, pero ¿por qué? ¿Por qué a ti te va bien y a mí me va mal? ¿Es que Dios no está conmigo y Dios solo está contigo? No, esta frase es muy conocida, varios dicen eso, yo he escuchado a varios, pero ¿por qué? Dicen. ¿Por qué? ¿Es que Dios te escucha tu oración a ti y a mí no? ¿O es que Dios no está aquí conmigo? No es eso, hermanos, Dios está en todo lugar, el problema es que la cosa es que Él se presenta, ¿no? Actúa de diferentes maneras con cada uno. Él actúa de diferentes maneras con cada uno. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo te anima a ti al saber que Dios está presente en todo lugar? ¿Cómo te anima? ¿Te anima o te da miedo, temor? ¿Cómo te anima al saber que Dios está en todo lugar? Yo esta semana estaba haciéndole el mensaje, hermanos, y a mí ha sido de desafío, ¿verdad? Siempre me venía a la mente, decía, Dios está aquí conmigo, así que, y si yo miento, Él me va a escuchar, y eso no le agrada al Señor.
Y he tratado de controlarme esta semana sin hablar. Y a veces hablaba rápido y me acordaba, no, hice mal, Señor, en mi mente. Señor, perdóname, discúlpame. Creo que exageré. A mí me ha animado de esa manera a corregir mi vida en estas semanas. Pero ¿cómo te anima a ti al saber que Dios está en todo lugar? De Él no te puedes esconder. A donde te vayas, Él va a estar ahí. ¿Cómo te anima a saber que Dios sabe todo de ti? ¿Cómo te anima? Realmente a mí, hermanos, me anima bastante saber. Si yo estoy pasando algún problema, sé que el Señor sabe. Él sabe y yo debo aprender a descansar en Él. Yo estas semanas he tenido un problema, hermanos, no de salud, sino en el trabajo. Todos estos meses yo estaba un poco preocupado, pero después dije, el Señor sabe, ¿por qué debo estar yo preocupado? El Señor sabe mi problema, así que Él va a saber solucionarlo. Y aprendí a descansar en Él, hermanos. Como 15 o 20 días he estado tranquilo descansando en Él. Y antes de ayer viene el jefe de Yamagasi, ¿sabes qué? Te doy tu permiso. Y yo me quedé realmente sorprendido al ver cómo Dios trabaja, ¿no? Y cómo Él sabe y actúa para sus hijos. Él está ahí. ¿Cómo te anima a ti saber que Dios sabe todo de ti? ¿Mm? Esto, hermanos, que sea un reto para nuestra vida, la omnipresencia, eh, la omnipresencia de Dios, ¿no? Que sea un reto para tu vida, hermano, saber que Dios está en todo lugar, saber que Dios está ahí contigo, que sea un reto para llevar, hermanos, o vivir una vida consciente, no en este mundo. Ahora que conocemos que Dios nos observa, que Dios nos escucha y que Dios está en todo lugar, debe ayudarnos, hermanos, a examinar cómo estamos viviendo aquí, cómo está tu vida. Pero el desafío, hermanos, principal debe ser que debemos vivir una vida en santidad, porque eso lo agrada al Señor. Dios es santo, santo, santo. Quiere que sus hijos vivamos una vida en santidad. Ahora que tú sabes que Dios está presente, Dios está en todo lugar y no está por ratitos, está continuamente, siempre, día y noche. Él está siempre ahí. Debe animarte a vivir una vida en santidad. Debe animarte y animarme a mí también, hermanos, animarnos a todos a dejar el pecado o de hacer cosas a escondidas pensando que el Señor no lo sabe o no nos ve. Quizás nosotros, entre nosotros no nos podemos ver, pero a Dios no, hermanos. Y mucho más al saber que Dios vive en nuestros corazones. La Biblia dice que Él ha venido a morar en nuestros corazones. Mora en nuestros corazones, está con nosotros, como dijo Patti, pero Él está en todo lugar, sigue actuando, ¿no? Debemos, hermanos, aprender a descansar en Él, a pesar de las circunstancias que tengamos. Debemos aprender, hermanos, a descansar en Él, hoy en estos tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo. Es difícil, hermanos, pero aprendamos a descansar en Él. Él está ahí, Él sabe, Él conoce de ti, Él sabe qué necesitas. Aprendamos a descansar en Él, ¿no? Sabiendo que no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Donde tú estés, Él está ahí. De Él no nos podemos esconder. Y Él sabe todo. Y también, hermanos, nos debe animar a orar más. Eso es importante. Debe animarnos a orar más, al saber que Él está ahí, Él nos escucha. Él está ahí para nosotros, para auxiliarnos, para fortalecernos. En cualquier momento de nuestras vidas, Él está ahí las 24 horas. Él va a estar ahí siempre, cada minuto, cada segundo. Él va a estar ahí. Y eso debe animarnos a orar más y más, hermanos. Debe animarnos a orar al saber también que no hay un lugar especial, hermanos, para orar al Señor. No es un lugar especial la iglesia y voy a ir a la iglesia a orar porque ahí está Dios. No. Tú puedes orar en donde sea, en donde te encuentres, en tu carro, en tu casa, no sé, en un bosque,
donde tú te vayas, puedes orar. El Señor va a estar ahí para escucharte. Tienes un problema, de repente estuviste viajando, un accidente o te enfermaste, esa hora ponte a orar, el Señor está ahí. No necesitas llegar a una iglesia o no necesitas llegar todavía a tu casa para orar. Debe animarnos, hermanos, a orar más al saber que Dios está ahí. No, Dios está ahí. Y sí, hermanos, no olvidar, debemos vivir una vida de gozo, ¿no? De paz en estos tiempos de pandemia. Vivir agradecidos cada día al Señor, ¿no? Porque Él nos permite disfrutar también de su creación, ¿no? Y debemos vivir, hermanos, siempre gozosos, compartiendo también con otros el amor de Dios y la misericordia de Dios que tiene con nosotros, ¿no? Porque hoy en día hay muchas personas, hermanos, que no conocen a Dios, no saben de Dios. Pero eso quiere decir que Dios no esté ahí presente, Él está ahí, pero recuerden que Dios está actuando de diferentes maneras. Yo te animo, amigo, que tú nos visitas todas las veces a nuestra plataforma virtual los domingos. Busca a Cristo, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y hay muchas bendiciones para los hijos de Dios, ¿no? Pero también a los que no son, el Señor está ahí también, está ahí. No solamente están para los cristianos, Dios está ahí para todo el mundo, pero está actuando de diferente manera, recuérdalo eso. Dios está ahí también contigo, así no lo hayas aceptado a Cristo, Él está ahí, pero recuerda que Él está actuando de diferentes maneras. Está actuando para corregir, para castigar, para bendecir, para sustentar la creación. Cristo ha venido a morir en la cruz, Él ya ha hecho el trabajo y solamente a algunos les queda aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador, porque Él va a venir algún día también y va a venir a actuar para juicio, ¿no? Para los que han creído con Él, Él estará actuando para bendición, pero para los que no han creído, Él estará actuando para que vayan al infierno, ¿no? Vayan al infierno. Muy bien, hermanos, ese es el tema de hoy, la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, de Él no te puedes esconder. Y como desafío, hermanos, que nos ayude a vivir vidas en santidad, vidas dedicadas en oración, vidas agradecidas al Señor y vidas gozosas y aprendiendo a descansar en el Señor. Muy bien, vamos a orar. Mi Dios amado, gracias te damos por tu palabra, la Biblia. Gracias, Dios, por que eres omnipresente, Señor. Gracias porque estás en todo lugar. A ti no te podemos ocultar nada. Perdónanos si de repente hemos estado viviendo en pecado, Señor, pensando que tú no nos ves, practicando el pecado a escondidas, Señor, y pensando que tú no nos ves o que tú no lo sabes, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos a vivir en santidad de hoy en adelante, Padre. Ayúdanos a vivir pensando y meditando, Señor, que tú estás ahí y nos estás escuchando. De repente las cosas malas que hacemos no te agradan, Señor. Eso debe ayudarnos a vivir vidas santas, mi Dios, vidas de olor fragantes, Padre, aquí en este mundo caído, lleno de maldad. Y gracias, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades, tú sabes nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, tú sabes qué necesitamos, Señor, porque tú estás aquí, mi Dios. Gracias, Padre. Nos despedimos en tu bendito nombre. Amén.